¿Cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo ¿Cómo, bien. cómo se arranca este día intenso? Estamos listos ya para cortar y salir para Morón, donde vamos a estar hoy con algunas actividades en torno a la peregrinación a Luján. ¿Van a estar haciendo un streaming? Sí, hoy tenemos dos actividades. Por un lado, vamos a tener una transmisión de streaming con los compañeros del canal Poncha y de Zona Oeste, donde vamos a estar conversando un poco sobre la peregrinación a Luján, su historia, su significado, qué implica también hoy en la realidad actual de nuestra Argentina, y también aprovechando a seguir conversando sobre la partida de Francisco y el legado que nos deja también para este complejo momento que estamos viviendo. Y vamos a estar ahí en la Catedral de Morón, y enfrente, en la Casa de Acción Social, está expuesta ya hace una semana la muestra Argentina Universal, que recorre un poco también los momentos más significativos de la vida del Papa Francisco, y va a estar abierta para que la gente pueda pasar. Esperamos también que a la tarde se pueda acercar un rato Jorge Tayana, que va a andar ahí por la zona también para visitarla. Así que un día que tenemos muchas actividades y estamos con muchas cosas. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, en el marco de esta semana en la que están también desarrollando actividades y conmemoraciones en el marco del aniversario del Fratelli Tutti, ¿no? Sí, sí, esta semana se cumple el aniversario de Fratelli Tutti, una de las encíclicas más programáticas tal vez de lo que fue el papado de Francisco, donde refleja de modo acabado su visión de iglesia, su visión de política, su visión de mundo. Y bueno, a lo largo del país vamos a desarrollar, comenzamos ya la semana pasada y terminaremos en 2 semanas, unas 30 actividades de todo tipo, de un montón de compañeros y compañeras provenientes del mundo de los derechos humanos, de la política, de las iglesias, de los movimientos sociales, que cada uno desde su lugar, desde lo que le toca habitar hoy en día, tiene ganas también de volver a recordar lo que fue el legado de Francisco y proyectar también nuestro futuro en base a eso. Así que un montón de actividades aquí en Córdoba, en Formosa, en La Plata, en muchos lados. El miércoles pasado nosotros presentamos nuestro nuevo libro, escrito por Néstor Borri y Santiago Barassi, de las implicancias políticas del pensamiento de Francisco. Tuvimos un diálogo muy lindo con Pablo Semán y con Gabriela Carpinetti, que nos ayudaron a reflexionar un poco. Y bueno, a lo largo de esta semana tenemos un montón de actividades. Como te decía, hoy estamos con el streaming en Luján, estamos con la muestra. La semana próxima tenemos también actividades en Córdoba, en La Plata, en Formosa. La idea es como reflejar la diversidad de los que nos sentimos convocados con Francisco, y que cada uno desde su lado pueda también realizar su aporte, su reflexión y poner su palabra. Mauro, buen día, ¿cómo estás? Bueno, en base a esto último que decís y como un humilde seguidor de Factor Francisco y de las publicaciones que van haciendo y bueno, de lo que uno puede ir aprendiendo también a través de ustedes, contarle a nuestra audiencia, ¿no? A quienes están escuchando la 530, cómo nació Factor Francisco y qué es lo que busca, ¿no? En el debate político y social, pero también como experiencia. Factor Francisco es un proyecto de comunicación del Centro Nueva Tierra. El Centro Nueva Tierra es una ONG que tiene ya más de 30 años, que nace con inspiración católica, con los compañeros exiliados que iban volviendo de Europa, sobre todo los de Francia, y que ponían en palabras la pregunta de cuál es el aporte que podemos hacer de nuestra militancia católica a la reconstrucción de la democracia. Entonces siempre nuestra organización estuvo muy ligada al debate entre fe y política, ¿no? Y el proyecto Factor Francisco es un proyecto de comunicación. Nueva Tierra, una característica que tiene es que siempre buscó hacer comunicación política, donde la idea es poder pensar cuál es el aporte que puede hacer Francisco a la construcción de nuestra sociedad, de la política, de la economía, ¿no? Factor viene del concepto matemático de factor, que nos lleva a operar, ¿no? Nosotros decimos un poco, bueno, operar un poco a Francisco para que nos ayude a leer la compleja situación en la que estamos viviendo. Desde que Francisco asume como Papa, este proyecto, que tiene sobre todo sus bases en redes sociales, cuentas de Instagram, TikTok, YouTube, tiene que ver con mirar lo que deja Francisco, pero también desde una mirada crítica, actualizándolo a la realidad argentina, a la realidad mundial, y sobre todo intentando converger estos dos mundos, que son el mundo de la fe y de la política. A veces pasa que
la política llega a la fe desde un lado más conveniente y no con tanta convicción. A veces pasa que la fe se olvida de su encarnadura en la realidad concreta. A nosotros nos parece que Francisco une estos dos caminos y un poco nuestra tarea tiene que ver con animarnos a pensar estos dos vectores que van en la misma línea, siempre pensando en la felicidad de nuestro pueblo. Hola Mauro, buen día. Bueno, vos mencionabas recién esto de la importancia que tiene Francisco a la hora de pensar también en la política argentina y preguntarte en este contexto en particular con el gobierno de Milei, ¿qué significa este día hoy, esta peregrinación? Buen día. A mí me parece que tenemos dos posibles lecturas de la peregrinación. Hay una que tiene que ver muchas veces más con el sentimiento del pueblo, que tal vez está alejado de las reflexiones partidarias que muchas veces hacemos, y es que hoy seguramente va a haber muchísima gente porque el pueblo argentino es un pueblo que tiene fe y cuanto más necesidad hay, más acude, digamos, ¿no? Eso es una cosa que seguramente la vamos a ver a lo largo del día. Los tiempos de crisis también son tiempos muchas veces de fe para la gente, y eso lo vamos a visualizar a lo largo del recorrido que va a ir haciendo la gente. Y después me parece que simbólicamente representa un poco también lo que nosotros queremos para nuestro país y lo que ellos no quieren, porque la peregrinación implica un gesto de unidad, implica un gesto de comunidad, de poder estar todos juntos caminando hacia un mismo lado, la dinámica propia de la peregrinación, apoyarnos, estar al lado del que no puede llegar, darle un vaso de agua al que está caído, hacer un masaje al que no puede llegar, todos esos gestos que tienen que ver con la construcción de una comunidad y con apoyarnos y con escaparnos a la lógica del sálvese quien pueda, son propios de la peregrinación a Luján y tienen que ver con el alma de nuestro pueblo. A nosotros nos parece que eso es una cosa importante. Tal vez hoy pueden llegar un montón de propuestas de otro tipo que pueden encantar o seducir temporariamente, pero nosotros sabemos que en el fondo de lo que somos está nuestro corazón solidario, está nuestro sentido comunitario, y la peregrinación a Luján expresa un poco eso. De hecho, cuando el padre Rafael Tello la pensó, allí por el año 75, tenía que ver con eso, con un momento muy tenso de Argentina, como eran los 70, y poder recordar que en realidad somos un mismo pueblo que camina rumbo a la felicidad. Entonces tiene un sentido simbólico muy fuerte y nos parece que poder realzarlo en este contexto de individualismo y de sálvese quien pueda es una cuestión que nos hace muy bien, nos ayuda a pensar qué patria queremos. Bueno, clarísimo. Sabés que, Mauro, para nosotros, bueno, nada, lo comentábamos un poco al inicio del programa, pero en esta radio en particular, la radio de las madres, la radio de EVE, bueno, tiene una significancia muy, muy particular, particularmente la peregrinación juvenil, que bueno, que es el marco en el que las madres utilizaron por primera vez el pañuelo y que bueno, siempre recordamos ese momento y bueno, y la misma Eve, ¿no? Que bueno, que también ella se ha reencontrado con la fe en los últimos años, también muy y que se ha reencariñado con Francisco también a partir de su papado, y que nos decía que hagamos una pueblada. Bueno, ¿qué reflexión te podés hacer sobre esto y cómo vincular una fecha como la de hoy, o también incluso un poco algo decía, ¿no? de las enseñanzas y las cosas que nos deja el Fratelli Tutti con estas expresiones de organización y con las madres que bueno, que quizás nosotros creemos que siempre han bregado por estos valores, pero muchas veces también se las quiso vincular con una cuestión tildar de violenta y de una postura más confrontativa, más disruptiva en ese sentido. Sí, a mí me parece que hay dos vías de reflexión. Una tiene que ver con la historia y una tiene que ver con el presente. Vos mencionabas recién el escenario donde las madres comienzan a usar su pañuelo en aquellas primeras peregrinaciones a Luján, y como te contaba recién, la historia de la peregrinación tiene que ver con una búsqueda de unidad, tiene que ver con una búsqueda de paz social, y tiene que ver también con la posibilidad de
caminar y de pensar un gesto frente a un momento político donde esto estaba imposibilitado, ¿no? Cuando, Rafael Tello, que es uno de los primeros que impulsa la peregrinación a Luján, fundador de la Teología del Pueblo en Argentina, gran compañero, él tiene como esta visualización. En ese tiempo tan difícil necesitamos no perder algún tipo de gesto que nos ponga a los argentinos en la misma vereda, que nos permita caminar juntos y nos permita rescatar quién somos. Entonces, me parece que eso se ha mantenido en el tiempo y es muy importante hacer la recuperación histórica, porque hoy, en donde estamos en un tiempo con mucha crueldad, con muchas políticas, sobre todo las económicas y las culturales, muy parecidas a las de ese tiempo, poder volver a encontrarnos con este espacio me parece que es muy importante y nos ayuda también a seguir pensando hacia dónde queremos ir. Y respecto un poco de lo que decías, ¿no? Del reencuentro con el Papa Francisco, y eso para mí también nos deja una gran enseñanza. Nosotros el otro día, en el miércoles, lo decíamos un poco a modo de chiste. Nosotros sabemos que los primeros años de la relación de Francisco con Néstor, con Cristina, con las Madres de Plaza de Mayo fueron complejos. Tenía lógica. Francisco, en su pensamiento político, dice que las sociedades crecen a partir de la resolución de las tensiones, ¿no? Y nosotros, medio en chiste, decíamos: ¿quién podría tensionar a Néstor en el 2005 si no era Bergoglio? No podía existir otro. Y sin embargo, eso fue dando todo un proceso de diálogo que terminó que terminemos todos caminando para el mismo lado, ¿no? Y a nosotros eso nos parece muy importante, porque tiene que ver con poder encontrarse, dialogar, sanar un poco los rencores del pasado y pensar en que estamos todos juntos tirando para el mismo lado. Eso también fue un poco el proceso que nos pasó con Bergoglio y que también les pasó a las madres. Nosotros, uno de los libros anteriores, La Gran Conversación, hay una entrevista que tenemos con Tati Almeida, donde ella nos cuenta un poco, ¿no?, cómo fue su encuentro, cómo fue su proceso de reconciliación, y a mí me parece que ahí hay una cosa muy importante, ¿no?, para seguir pensando. A nosotros en Nueva Tierra también nos pasa. Miembro de Nueva Tierra fue, por ejemplo, Orlando Llorio, uno de los curas que está como en esa gran pregunta de qué pasó con Francisco y la dictadura, y sin embargo, nosotros vimos que desde que Francisco llegó al papado propone un modelo de país, de iglesia del mundo, al cual nos sentimos convocados. Entonces, en eso me parece que hay como todo un proceso de reflexión y de reconciliación muy interesante. Hay muchos cambios por parte de Francisco y eso nos parece también poder traerlo y sentirnos hoy que estamos todos caminando en la misma vereda. Así es. Bueno, recordamos para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Mauro Moreno Rolle de Factor Francisco. Las redes son Factor... @ factor.francisco en Instagram. Ahí los que quieran seguir la peregrinación, el stream que vamos a hacer hoy, lo pueden seguir a través de ahí está toda la información. También los que quieran comprar el nuevo libro lo pueden hacer vía Instagram. Espectacular. Bueno, y nos estaremos cruzando ahí en la puerta de la Catedral de Morón, ¿dijiste? En la puerta de la Catedral de Morón los esperamos con mate cocido, alguna factura y ánimo para seguir caminando. Bueno, muchas gracias. Gracias Mauro. A ustedes, que tengan una buena mañana. Igualmente, buena jornada. Gracias. Pueblada, en la radio